quiero darle la bienvenida a todos los visitantes que están llegando, no están llegando a un país más, están llegando al corazón de Sudamérica. Paraguay ha sido desde tiempo de la colonia el centro de encuentro de países de Sudamérica, y Asunción, conocida como la madre de ciudades, una ciudad que fue fundada hace casi 500 años, fue caracterizada por darle la bienvenida, por tener esta característica de ser un pueblo amigable. Los guaraníes eran tremendamente amigables, fue por eso que los españoles encontraron en este lugar hace 500 años el centro de la colonia, y por 300 años fue el lugar desde donde salieron las mayores expediciones para fundar la mayoría de las ciudades de Sudamérica. Así que realmente honrado de recibirlo, Roberto. Te agradezco muchísimo que SEAL haya elegido a Asunción para ser sede de la asamblea plenaria de SEAL. A Santiago, un amigo de toda la vida, nos conocemos desde la infancia, fuimos compañeros en la facultad durante 5 años, y realmente orgulloso que él esté llevando adelante desde el sector privado esta iniciativa para construir un puente entre Paraguay y el resto de los empresarios de América Latina. El capítulo de Paraguay, desde lo que conozco yo, está compuesto por una variedad de empresarios de diferentes generaciones, diferentes sectores, que creo que es una muestra bastante representativa de lo que está viviendo el Paraguay. Este país que hoy aparentemente empieza a llamar la atención, pero lo único que está pasando es que el Paraguay está abandonando una imagen que por mucho tiempo mantuvo, y que un gran escritor paraguayo, Augusto Roabasto, lo ponía en sus escritos como la isla rodeada de tierra. Un país que se había aislado de la región después de haber sido el centro de la integración, y hoy estamos decididos a que Paraguay sea nuevamente el centro de la integración. Desde el año pasado, el 15 de agosto, han pasado un poco más de 13 meses, donde nos hemos puesto como un objetivo construir un gran puente. Un puente que no está hecho ni de cemento ni de varilla, es un puente que está en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación. Un puente hacia el interior del Paraguay que pueda unir a un país que todavía sigue siendo un país bastante separado, un país bastante dividido, y que necesita unirse. Esto es cierto dentro del sector público. Si hay algo que nosotros hemos hecho o intentado hacer a lo largo de estos 13 meses, es tener un sector público más cohesionado, un sector público que trabaje ya no como compartimientos estancos, sino como un cuerpo que estira en una misma dirección, que busca que el Estado se concentre en aquellos bienes y servicios públicos que son fundamentales, como la educación, la salud, la seguridad, y es lo que ha guiado nuestra gestión a lo largo de estos meses. Y también un puente que pueda unir al sector público con el sector privado, muchas veces visto de una manera antagónica, y este es un fenómeno no solamente de Paraguay, es un fenómeno que se vive prácticamente a nivel mundial en todos los países de América Latina. Y nosotros entendemos que la alianza, el trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado es fundamental para poder alcanzar como sociedad los grandes objetivos que tenemos. Pero también construir un puente hacia afuera del Paraguay. A lo largo de estos 13 meses, con el canciller nos ha tocado salir a recorrer. Hemos visitado prácticamente todos los países de Sudamérica, Centroamérica, y hoy estamos decididos a que Paraguay pueda jugar un rol protagónico en el fortalecimiento y la unión de una América Latina mucho más unida. En el mes de junio celebramos aquí en Asunción la asamblea de la Organización de Estados Americanos, una organización que es para nosotros el foro más importante donde los países se puedan unir, y yo he planteado una posición desde la crítica de la situación que estamos viviendo, pero planteando un cambio radical en lo que ha sido la trayectoria que hemos tenido y que se evidenció en la pandemia del año 2020-2021, donde América Latina fue la región del mundo que fue golpeada con mayor fuerza. Y la razón principal es porque somos la región del mundo que es menos integrada. Entonces, esto es algo que definitivamente tenemos que cambiar, y nosotros desde Paraguay queremos ayudar a cambiar eso. Y lo hemos planteado ya no solamente en el discurso, sino con las acciones, planteando que en la próxima
renovación del liderazgo de la Organización de Estados Americanos, un paraguayo, el canciller Rubén Ramírez Lescano, pueda dirigir esa institución para que desde ahí podamos unir a esta región del mundo que lastimosamente en las últimas décadas ha sido muy golpeada por pensamientos extremos, tanto de la derecha como de la izquierda, y donde Paraguay se ha mantenido en el centro, donde Paraguay ha evitado tener que ser arrastrado hacia esos extremos. Así que creo que hoy la Asamblea Plenaria de SEAL llega a este país que está en un momento muy importante, un momento de nuestra historia donde no queremos mirar para la derecha ni para la izquierda, queremos mirar para adelante, queremos avanzar como país, queremos avanzar como región del mundo, y qué mejor que poder unir al sector público, al sector privado, para que desde Paraguay, como un faro de luz, pueda iluminar a una región que todavía está debatiendo temas que ya la ciencia económica, las ciencias políticas, las ciencias sociales han analizado, y donde hay demasiada evidencia que necesitamos entornos estables, predecibles, para que a partir de esos entornos estables y predecibles, tanto en lo político, en lo económico como en lo social, podamos construir las paredes y el techo que finalmente necesita una sociedad para poder progresar y poder avanzar. Nuevamente, Roberto, feliz de verte nuevamente en Asunción, feliz que junto con Santiago hayan organizado este evento, y espero que estos días que van a estar aquí en Asunción puedan no solamente discutir sobre estos grandes temas, sino también tengan la oportunidad de sentir a este país maravilloso que tiene una historia maravillosa y que hoy estamos decididos los paraguayos a llevar nuestra historia a lo más alto y desde ahí poder unir a toda la región. Muchas gracias. Cosa que queríamos ver es cómo visualiza usted el resurgir. Muchas veces en todos los países, en muchos de sus discursos dice el resurgir de un gigante, ¿verdad? ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos interpretarlo nosotros? ¿Cómo podemos hacer algo de que contribuyamos también a ese resurgir de un gigante? Porque así como el sueño de lo que vamos a firmar hoy, ustedes tienen sus sueños, como todo este equipo de empresarios hacemos algo para resurgir ese gigante. La idea del resurgir del gigante, Roberto, y esto lo acuñé preparando el discurso inaugural del 15 de agosto del año pasado, de cómo yo podía de alguna manera invitarle a los paraguayos a soñar sobre el sueño que yo tengo, que es un Paraguay, no solamente un Paraguay que abandona el aislamiento, un Paraguay donde es inaceptable que haya gente que pase hambre, totalmente inaceptable un país que tenga 22% de la población en pobreza, a pesar de que han habido una disminución tremenda. En 20 años bajó de casi el 60% al 22%, pero aún este 22% es totalmente inaceptable, ¿verdad? Y para mí era muy importante también entender, de aquellos que conocen mucho más en el ámbito de la educación, por qué la lectura es fundamental, por qué a los niños desde muy joven nos enseñan a poder amar la lectura. Y una de las grandes fortalezas de la lectura, ¿verdad?, no solamente de el incorporar conocimiento, es que la lectura nos anima a soñar. Cuando nosotros aprendemos a leer, nosotros podemos imaginarnos un futuro diferente. O sea, una de las grandes fortalezas que tiene la lectura, ¿verdad?, que nos lleva a un viaje imaginario. Y ese viaje imaginario es lo que muchas veces te lleva a luchar. Uno siempre dice, primero tiene que soñarlo para poder alcanzarlo, tiene que imaginárselo en su cabeza. Y esto fue lo que a mí me llevó a plantear esta idea, ¿verdad? Y esto, en el caso de Paraguay, no es un sueño imaginario, no es algo que Paraguay no lo haya hecho. De hecho, cuando uno analiza la historia del Paraguay desde la colonia y por qué Paraguay fue el primer país que reclamó su independencia en 1811, antes que Brasil, antes que Argentina, antes que Uruguay, antes que Chile, antes que la gran mayoría. O sea, nos adelantamos casi 15 años al viaje que hicieron Simón Bolívar y José de San Martín. ¿Y por qué hicimos eso?
y porque los paraguayos ya habían alcanzado un nivel de capital humano y ya se habían imaginado un nivel de desarrollo que era diferente a lo que se veía en la región. Para 1850, con el primer presidente constitucional, Carlos Antonio López, Paraguay había alcanzado niveles de desarrollo que no tenían comparación, había erradicado el analfabetismo, había inaugurado el primer tren a vapor y lastimosamente la intolerancia, las diferencias, esa polarización que muchas veces hoy volvemos a vivir fue lo que le enfrentó a Paraguay en una guerra fratricida. La guerra de la Triple Alianza nos enfrentó con Brasil, Argentina y Uruguay, donde obviamente Paraguay era superado ampliamente en poderío de soldado, militar, pero sin embargo los paraguayos teníamos esta determinación de ser una nación próspera, desarrollada y por supuesto independiente. Y nos enfrentamos a una guerra que cualquiera hubiese dicho es una guerra suicida. Luchamos durante 6 años y hoy nos seguimos llamando paraguayos gracias a gente que realmente luchó por un Paraguay. Perdimos 90% de la población masculina, 90%, 2/3 de toda la población y perdimos 60% del territorio. Y ahí Paraguay emprende un lento y muy difícil camino de una recuperación, ¿verdad? Una primera mitad del siglo pasado que fue muy inestable desde el punto de vista político, una segunda mitad que no fue mejor, ¿verdad? Sufrimos la dictadura más larga de toda Sudamérica, realmente una tragedia en muchos ámbitos. Y hace 35 años Paraguay emprende este camino y uno mira 35 años la historia de Paraguay, lo que ha conseguido en materia de estabilidad política, consolidación democrática, en desarrollo económico, lo que hemos alcanzado y de alguna manera esto se visualiza hace unos meses atrás con el grado de inversión, alcanzar el grado de inversión que ciertamente es un gran logro, pero no es un logro cualquiera. Si ustedes se ponen a pensar, el último país que había alcanzado grado de inversión por primera vez antes que Paraguay fue Filipinas hace 10 años. O sea, hace 10 años ningún país del mundo había alcanzado por primera vez el grado de inversión. Entonces, esto de alguna manera refleja lo que el Paraguay está haciendo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar en dónde estamos hoy el Paraguay, un país que creció el año pasado casi 5%, este año creemos que vamos a crecer cerca del 5% nuevamente, donde estamos avanzando en áreas sociales como cobertura de programas sociales de manera universal para personas de la tercera edad o la universalización del programa de alimentación escolar que hasta este año cubría apenas el 5% de los niños. 5% de los niños, ¿verdad? Y cuando teníamos la pobreza del 22%, pero la pobreza en jóvenes menores de 15 años era del 40%. O sea, yo creo que este programa que inició ahora y que desde el 4 de agosto le da de alimentar a 280.000 niños y a partir del 25 de febrero del próximo año a cerca de 1 millón de niños, 960.000 niños, esto va a resolver uno de los grandes flagelos que tiene el Paraguay. Y lo vamos a hacer. Esto ya no es una cuestión de un plan, esto ya tiene el financiamiento, ya están licitados, ya esto va a ocurrir. Entonces creemos que estas cosas van a generar mayores impactos, pero abandonar la indigencia y la pobreza no es un objetivo para el Paraguay. Es inaceptable aceptar eso. Nosotros tenemos que seguir creciendo a tasas muy altas comparadas a los restos de los países de la región, porque cuando miramos el acervo de capital que tiene el Paraguay en gente, una población mayoritariamente joven, 26% de la edad promedio del Paraguay, es la edad más joven entre todos los países de América Latina. Cuando vemos una geografía tremendamente grande, ¿verdad? Porque el Paraguay no es un país pequeño, parece pequeño, pero es más grande que Alemania, tiene casi el tamaño de España, en el medio de 2 continentes, ciertamente como Brasil y Argentina, pero una tierra tremendamente fértil con un potencial no solamente en lo que ya hoy Paraguay es un protagonista mundial como la producción de soja, tercer mayor exportador del mundo, o el exportador de carne, el 8º mayor exportador de carne del mundo, sino que se está preparando para ser un gran exportador de celulosa, una industria forestal que está creciendo, una industria de hidrógeno verde
que está en el umbral de dar un gran salto y que Paraguay sea uno de los grandes protagonistas. Cuando muchos países están hablando, Paraguay lo está haciendo y empresarios lo están haciendo. Entonces creo que esto nos va a llevar a que el Paraguay se convierta rápidamente al país más desarrollado de Sudamérica y ahí aspirar a ser uno de los países más avanzados del mundo, sobre una lógica de la integración, una integración física, sobre un corredor bioceánico que hoy está en construcción, que une el Pacífico y con el Atlántico, reduciendo en cerca de 20 días el acceso a los mercados de Asia. El Paraguay en el centro de la hidrovía, el mayor canal de Sudamérica, 3.000 kilómetros que conectan a la tercera flota de barcazas más grande del mundo. Y con los cambios que estamos haciendo con la hidrovía, un aumento en la productividad y un aumento en la navegabilidad para los próximos años. Y el Paraguay, centro de la integración energética. El Paraguay ya es hoy un líder en la integración en lo que son nuestra generación de energía limpia y renovable, con el Brasil, con Itaipú, la mayor hidroeléctrica del mundo, y con Argentina, Yacyretá, que hoy nos convierte en un centro de integración. Pero estamos todavía pensando en ser mucho más ambiciosos de cómo podemos generar más energía con las mismas represas que ya tenemos. El embalse de Itaipú, que es un embalse que tiene más de 1.000 kilómetros cuadrados, tiene la capacidad de albergar paneles solares que van a triplicar en la cantidad de energía que genera Itaipú, que ya es la mayor represa del mundo. Tenemos la posibilidad hoy de que Paraguay se convierta en la integración de un canal, de un gasoducto que va a llevar la segunda reserva de gas más grande del mundo, que es la que tiene Argentina en Vaca Muerta, al mercado más grande de Sudamérica, que es Brasil, que hoy se está quedando sin el gas que está bajando desde Bolivia, y eso va a permitir que en el medio del Chaco, al costado de la ruta bioceánica, vaya este gasoducto que permita también alimentar las industrias que hoy están necesitando esa energía en el centro del Chaco paraguayo, un crecimiento enorme que se puede dar. Y el cuarto motivo por el cual creemos y aspiramos a ser realmente un líder, no solamente en la región y en el mundo, es que en esta carrera tecnológica que se está dando, en esta carrera principalmente dada por las empresas tecnológicas, en quién va a ser el líder en la generación de centros de cómputo para inteligencia artificial. Esa carrera no está definida por la tecnología ya existe, está definida por la disponibilidad de energía limpia, renovable y a precios competitivos. Y qué mejor que el país que tiene la mayor abundancia de energía limpia, renovable y a precios competitivos en el mundo para aspirar a ser ese centro. Así que eso nos ha llevado a visitar a las principales capitales tecnológicas, principalmente California, para hablar con estas empresas, para mostrarles lo que Paraguay ofrece, esta estabilidad económica, política, ausencia de desastres naturales y por supuesto esta enorme disponibilidad de energía eléctrica, para que puedan ver a Paraguay como ese lugar seguro en el mundo para albergar las grandes inversiones. Estamos hablando de cientos, de miles de millones de dólares que se van a tener que radicar en algún lugar y que creemos que Paraguay puede ser ese lugar. Entonces, creemos que así como Carlos Antonio López soñó hace 160 años que Paraguay podría ser no solamente un líder regional, sino un líder mundial, hoy estamos decididos que Paraguay va a recuperar ese lugar de la mano de todos nosotros, ¿verdad? De los empresarios paraguayos, de los funcionarios públicos, de los políticos paraguayos, que aspiramos a ocupar nuevamente ese lugar de grandeza en el mundo. Teniendo todas estas virtudes que tiene Paraguay, ¿por qué no crecemos 10%? Tiene el ministro de Economía que es a la orilla de todas esas cosas. ¿Qué decretos tiene que cambiar o qué reforma tiene que hacer para no crecer el 5, que dice que está creciendo, ¿no? Pero crecer el 10? Porque, como decía yo, con el 6.7% de nuestra participación en el mercado, o sea, podemos pensar que somos grandes, que vamos bien, pero no marcamos la diferencia. Y yo creo de que tenemos la capacidad de
si buscamos unas metas más grandes, ¿cómo llegamos a esa meta? Hola, hola, ahí está. Gracias. Antes de contestar, quiero irme un poco, algo relacionado a tu pregunta, pero algo que dijiste antes y pasó casi desapercibido cuando dijiste qué podemos hacer nosotros para ayudar a este resurgir de un gigante, ¿verdad? Y si bien el presidente lo dijo, yo quiero dejar incluso más claro, porque es algo que estuvimos hablando allá abajo antes de subir. En cuando te decía, básicamente acá, quien va a hacer las cosas a futuro, incluso crecer a 10%, va a ser el sector privado. Entonces, que quede claro cuál es el papel de cada uno, entre sector público y sector privado. Que si bien el sector público tiene sus funciones que hacer, tiene realmente que dar algunas condiciones mínimas, es el sector privado el que finalmente va a determinar cuánto vamos a crecer y por cuánto tiempo. En términos futbolísticos, ¿verdad? Porque ya está llegando una nueva fecha de las eliminatorias. Básicamente lo que... No, de torneo local no hay torneo local ahora, creo. Se suspendió ya. Entonces pasamos directamente a las eliminatorias. Ahí básicamente lo que hace el Estado, el gobierno, lo que puede hacer es asegurarse que la cancha esté en condiciones, pasto bien cortado, las líneas marcadas, los arcos con redes, incluso potencialmente ser árbitro, porque no siempre el sector privado trabaja coordinadamente entre el sector privado, pero básicamente el que juega el partido de fútbol es el sector privado. Y ahí nosotros realmente cuando decimos o proyectamos Paraguay creciendo al 4, 5 o 6% de acá para adelante, no es por una varita mágica que lo pueda hacer el presidente o alguien del gabinete, es simplemente porque el sector privado realmente confía en lo que es Paraguay, confía en su potencial, confía en su futuro, y entonces es el que invierte, genera puestos de trabajo y a través de eso realmente se llega a un crecimiento económico que va a permear finalmente a toda la población. ¿Qué pudimos hacer? Trabajamos un buen tiempo, ¿verdad? Como para llegar a esto que resaltó el presidente, grado de inversión, un trabajo de mucha gente, de mucho tiempo, y que finalmente este gobierno lo logra. Da gusto eso, pero esto es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y de acá para adelante, Roberto, yo te diría, ¿qué tenemos que hacer para crecer 10%? Y yo te puedo dar una receta, pero yo creo que no va a ser sostenible, porque yo creo que el gran error de los países acá en la región principalmente es creer que existe esa receta mágica, ese atajo que te va a llevar a un nivel de desarrollo casi que inmediato, a niveles de crecimiento chinos. Y lo que finalmente trató de ser una revolución, que yo no creo, porque yo creo solamente en las evoluciones, no en las revoluciones, terminó como terminaron todas las revoluciones en la región, y no hace falta mencionar el nombre de los países, pero yo creo que todos conocemos cómo terminó después de crecer 10, 11, 8% por año, finalmente tuvieron retrocesos de 20, 30% por año. Entonces tenemos que tener cuidado con relación a qué aspiramos. Está bien aspirar alto, de tal manera a llegar a un buen resultado, pero tenemos que ser cuidadosos cómo fomentamos ese sueño que tenemos nosotros. Yo no creo en el atajo, porque los atajos acá, volviendo a eso, nos condujeron muchas veces en nuestros países al precipicio. Y eso es lo que no ha permitido que América Latina se desarrolle. Pero bueno, en resumen, ¿qué tenemos que hacer para crecer el 4, 5 o 6% para Paraguay? Fíjate que crecer al 6% básicamente te va a duplicar en un cierto periodo, en una generación ya te duplica el PIB del país, si hago bien los números, ¿verdad? Ahí tenemos que seguir haciendo las cosas que estuvimos haciendo bien, darle esa previsibilidad de las políticas públicas al sector privado. En el interín, tratar de proteger a los sectores más desprotegidos que tenemos en la población, porque no puede existir un país con desarrollo económico si no tiene desarrollo social, y muchas veces este desarrollo social solamente viene porque para los más desprotegidos es el sector público el que debe dar salud, educación, seguridad, ¿verdad? Y con eso, en esa alianza
que va más allá del papel que podamos firmar hoy entre gobierno y los empresarios. En esa alianza entre el sector público y privado es que se va a tener la receta de crecer, tal vez no 10, pero un 6% de manera sostenible, y eso va a cambiar radicalmente la cara económica y social de cualquier país de nuestra región. Yo creo que para la mayoría de todos esos muchachos que están ahí sentados enfrente, lo que estamos oyendo suena a melodía. Lo quisiéramos oír en cada uno de los países en que estamos, y creo que ese es el principal valor agregado de esta reunión que se está teniendo, ¿verdad? Así es que llegando a ese punto, ¿dónde podríamos decir de que podemos dar más valor a ese grupo de gente que está afuera? ¿En qué áreas considera, presidente, de que le gustaría a usted que se invirtiera en el país? Bueno, una de las cosas que hicimos, yo tengo muchos años en el servicio público. O sea, yo soy un espécimen que se formó y se forjó en la administración pública. Y mucho de lo que Paraguay ha hecho, lo ha hecho desde la lógica que fue un acuerdo social que se tuvo allá en la década de los 2000, comienzo de los 2000, finales de los 90, donde la sociedad paraguaya, y este fue un consenso entre el sector público y el sector privado, dijo: tenemos que construir instituciones económicas sólidas. La estabilidad macroeconómica fue parte de un pacto social que hubo en el Paraguay y que se mantuvo por más de 20 años, y esto termina ahora o de alguna manera se simboliza o se galvaniza con el grado de inversión. Pero todavía nos falta muchísimo en mejorar la ecuación para el sector privado. Y uno de los temas que teníamos, ¿verdad? Más allá que Carlos y yo tenemos nuestra experiencia también, aparte del sector público, nuestro paso por el sector privado, pero queríamos traer a alguien que sea puramente del sector privado, que ha luchado constantemente desde el sector privado contra ese discurso que siempre repetíamos: pero estamos haciendo esto en materia de estabilidad macroeconómica. Y sí, la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no es suficiente. Tienen que haber otros elementos, ¿verdad? Así que yo, para responder eso, quiero pedirle a Javier, pues nosotros le trajimos a Javier justamente para que nos responda eso. ¿Cómo le vamos a atraer al sector privado y a qué sectores del sector privado nosotros le vamos a atraer, ¿verdad? Porque más allá de los que son más lógicos, ¿verdad? Creo que hay una serie de otros sectores, ¿verdad? Pero principalmente, ¿cuál es el pensamiento que tiene el sector privado? Y en esto también felicitarle a Javier, que dejó la tranquilidad de la tribuna para bajarse a la cancha y sentir en la carne propia, ¿verdad? La importancia de luchar esto desde adentro para los cambios que queremos hacer. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo tengo que salir en contra del ministro de Economía, o si no el debate es muy aburrido. Yo sí creo que podemos dar un salto, la revolución y los números en 8%, 10%, porque Paraguay tiene segmentos enteros que están ahí, al alcance de la mano, y que van a representar un país diferente, un país con un nivel de inversión y exportación que nunca antes hubo, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente había mencionado el sector forestal. El sector forestal en Paraguay, nosotros estamos ya a punto de iniciar por parte del sector privado una obra emblemática, ¿verdad? Que es una obra de 4.5 billones de dólares. Y es una sola papelera. En el Paraguay tenemos 1.200.000 hectáreas de potencial forestal, que significa 4 papeleras más adicionales cuando esta primera logre instalarse, cosa que ya está haciendo, ¿verdad? Porque tiene 200.000 hectáreas plantadas. Esta empresa planta, estuvimos en la ciudad de Nueva York, ahora por las Naciones Unidas, y estábamos haciendo los números, planta 6.000 hectáreas por mes
6.000 hectáreas es la superficie de Manhattan. El presidente había dicho, Paraguay planta un Manhattan por mes planta. Este sector va a exportar, esta papelera va a exportar 3.000 millones de dólares. Imagínate lo que es cuando se instalen las otras, si le damos las condiciones que estamos trabajando. El presidente había mencionado la hidrovía, la decisión corajuda que tuvo de firmar un acuerdo histórico y el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la ministra de Obras Públicas, ¿verdad? De mejorar 13 pasos difíciles que ningún otro gobierno se animó a cortar, porque son puntas de piedra y siempre con la historia del impacto ambiental que eso puede ocurrir. Pues si el impacto ambiental ahora se ve fortalecido, porque cuando vos tenés una punta de piedra y tenés un convoy de 40.000 toneladas que puede cortar como el Titanic, podés causar un daño ambiental terrible, pero nunca ningún gobierno se animó. Se animó el presidente Santiago Peña, que decidió, esto tenemos que hacer. Y eso va a desarrollar no solamente la industria forestal que estaba mencionando y las exportaciones por los 3.000 millones, una industria, sino también otra industria que para el Paraguay es emblemática, que es la industria logística, naviera. Esto va a permitir estos trabajos en la hidrovía. La hidrovía maneja 10, 12, 14, dependiendo de la zafra, millones de toneladas. Paraguay es el principal actor. Paraguay mete 10 millones de toneladas en la hidrovía. Pero con este corte de piedra y con esta eficiencia que va a haber, ahora hay una sequía de 100 años, pero esto es atípico. Cuando los ríos vuelvan a su normalidad y se pueda hacer una logística eficiente, va a bajar del Mato Grosso do Sul 50 millones de toneladas. Hoy manejamos 12, vamos a agregar 50 millones de toneladas. Ahí está el representante del CIE. Va a tener que construir 3.000 barcazas más, mínimo. Una barcaza cuesta $1.200.000 dólares. Ahí tenés 3 billones de dólares de inversión en barcaza. 70 remolcadores para empujar la barcaza. Un capitán de remolcador, Roberto, en el Paraguay, gana más que un director de banco. Gana $20.000 por mes, gana $25.000 por mes, porque el tipo está llevando un convoy que vale 100 palos verdes entre carga y equipo. Y vamos a necesitar 1.000 capitanes de eso. Entonces, industria forestal, industria logística naviera. Fíjate lo que dijo el presidente, que muchas personas no están dimensionando. El Mato Grosso do Sul, que es un país mediterráneo dentro de Brasil, es el que más crece a un nivel del 20%. Ahora vas a poder conectarle al Mato Grosso do Sul por una ruta bioceánica para los puertos de Chile, que tiene que ver con los viajes que hace el presidente para esta logística integrada, para cortar tiempos para llegar a la Asia. Uno de esos Panamax que circulan en el mundo, $80.000 por día sale la operativa de ese barco. Si vos la cortás, no los 20 días que dice el presidente que es correcto, vos la cortás 10 días, estamos hablando de $1 millón de flete. Ese tipo de cosas están ocurriendo en Paraguay. Fíjate lo que está ocurriendo con la industria de BPOs, que hoy emplea 50.000 personas y que tiene un potencial para emplear 300.000 personas. ¿Por qué? Porque el promedio de edad del Paraguay es de 26 años, porque el 70% de la población tiene menos de 40 años. Este es un país joven. Si vos haces una reforma educativa para que ese chico salga de 18 años del colegio sabiendo computer skills y idioma, que el paraguayo ya tiene facilidad, y si vos le das un título técnico y vos le pones en su título técnico, este chico maneja computadora y habla portugués, vamos a ser el epicentro del BPO en Sudamérica, no vaya a tener ni una duda. Y esos son 3 sectores nada más. Puedo seguir hablando de estos segmentos de importancia, pero yo creo que con eso basta. Vamos a seguir en el congreso, en el seminario. Entonces, sí creo de que el Paraguay puede dar un salto cuantitativo y cualitativo muy interesante.
Nosotros pusimos, Roberto, la mirada, pusimos a dónde creemos, cuál es el club que Paraguay pertenece. Y ciertamente hay casos en América Latina que son muy emblemáticos. Para nosotros es muy cerca a lo de Chile, ¿verdad? Chile, no podemos negar, es una aspiracional. Chile ha avanzado muchísimo, tiene un nivel empresarial muy sofisticado, integrado a los mercados, el país que tiene el mayor número de acuerdos de libre comercio. Ahora, yo creo que Paraguay tiene un potencial muchísimo mayor. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de mejorar, de generar un salto en nuestro capital humano de una manera muy, pero muy rápida. Y creo que esta ubicación geográfica, este acervo de capital, estas riquezas que tiene el Paraguay, le van a permitir aspirar a un nivel de desarrollo que no va a haber comparación en Paraguay, en la región, en América Latina. Y esto también se da por una cuestión que se habla poco del punto de vista empresarial, pero creo que es uno de los grandes valores o activos que tiene Paraguay, que es su sistema político. Un sistema político poco entendido, poco analizado, que yo creo que todavía tiene que analizarse más como un tema central, porque yo hoy te puedo decir, Roberto, le conozco a todos los presidentes de América Latina, a todos. Me he reunido con todos. Con algunos tengo mayor diálogo, con otros menos. Y lo que condiciona el desarrollo de nuestra región y de cada uno de los países es cuál es la plataforma y desde dónde parten políticamente estos países. Y yo creo que esto que está haciendo SEAL, de tratar de unir a los empresarios y tratar de pensar en cómo los empresarios también pueden involucrarse más en temas sociales, yo creo que también no tienen que tener el pudor. Es decir, tratemos de entender también los fenómenos políticos, porque a partir de ahí nacen el desarrollo de las oportunidades o las tragedias que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy, tragedias hasta te diría humanitarias, que simplemente, y esto es un relato que a mí me hicieron varios empresarios, y voy a mencionar puntualmente el caso de Venezuela. Venezuela, décadas atrás, era el farol que iluminaba América Latina en materia de democracia. Y si uno ve lo que ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años, es una tragedia que tiene que interpelarnos a todos nosotros. Nosotros tenemos en el Paraguay empresarios que son hijos de paraguayos que fueron a Venezuela y que luego volvieron a Paraguay hace unos años, que vivieron en Venezuela muchos años, y ellos me decían, cuiden lo que tienen en Paraguay, porque yo viví lo que hicimos muchas veces los empresarios, porque los empresarios estábamos enfrascados en una lucha por desprestigiar a los políticos y a la política, porque nuestra idea era que cuando nosotros desprestigiésemos tanto a los políticos, ¿en quién iba a confiar la gente? En los empresarios. Y son roles totalmente diferentes. El empresario nunca va a hacer políticas públicas, como el político nunca va a ser empresario. Son roles, pero se tienen que entender en su justa proporción cada uno. Y el problema es que cuando los políticos fueron tan desprestigiados y ya no había políticos en quien confiar, emergieron los populistas. Y lastimosamente es lo que le ha hecho un daño tremendo a muchos países de la región. Entonces, Paraguay no es un sistema político perfecto, pero yo estoy dispuesto a analizar porque me he tomado eso. Yo no soy una persona que, digamos, se formó desde sus inicios como político. Yo era primero un técnico y me convertí en un político entendiendo que en democracia no hay otra forma que involucrarse en política. Y que a la política tenemos que enriquecerla, tenemos que alimentarla. La política no tenemos que atacarla y desprestigiarla, porque finalmente ese es el terreno luego para el populismo, sea de derecha o sea de izquierda. Entonces, yo honestamente, nosotros estamos construyendo, muy a pesar de mucha gente, yo creo que Paraguay va a ser el ejemplo en lo económico, pero va a ser imposible no entender que ese éxito económico viene de la mano de un éxito político también, de entender que la política, y acá hubo un pensador político paraguayo en 1950
que escribió un libro que decía el Estado servidor del hombre libre. El Estado servidor de un hombre libre. Esa era la doctrina política del Paraguay de hace 70 años, que le dio forma a la política partidaria que hoy tiene el partido de gobierno, lo que nosotros estamos. Nosotros creemos en el hombre libre, nosotros creemos en la democracia, creemos en la libertad y creemos en un Estado que le ayuda, como dice Carlos, marca la cancha, pone el árbitro, se asegura que el pasto esté en buenas condiciones para que después el ciudadano pueda salir a jugar. Entonces creo que es fundamental entender esto, que para mí ha sido un camino y un proceso. Cuando yo era ministro de Hacienda y me iba al Congreso a pedir leyes y con hermosos gráficos y estadísticas mostraba cuál era el camino para el desarrollo, los legisladores me decían, ¿y usted cuántos votos tiene? Y yo le decía, no entiendo la pregunta. Sí, porque nosotros que estamos acá en el Congreso y aprobamos leyes, nosotros tenemos un mandato popular. Somos cuestionados, somos criticados, pero finalmente la gente nos votó para estar acá. ¿Y vos cuántos votos tenés? Vos no tenés votos. Y no se construye simplemente con un PowerPoint y una estadística. Hay que salir a convencerle a la gente, que fue lo que hicimos, lo que hice yo en el 2017. No pude convencerle a la mayoría, pero lo insistí en el año 2022. Y la gente confió en mí y la política confió, porque si fuimos capaces de hacer lo que estamos haciendo ahora es porque hoy Paraguay tiene una armonía política donde hay una mayoría en el Congreso que ha aprobado, no sé, 50 leyes aprobamos en 12 meses, 50 leyes hemos aprobado. El 100% de las reformas que hemos planteado, desde la unificación de agencias de recaudación, la creación del Ministerio de Economía, reformas que crean superintendencias para regular las pensiones, cambios estructurales que hoy permiten que podamos visualizar mejoras en los próximos años. Esto también se construye sobre un diálogo político, ¿verdad? Entonces yo trato de alguna manera de más que pretender, yo soy un iluminado que estoy haciendo esto. No, esto es parte de un proceso, ¿verdad? Que tenemos que encargarnos que sea sostenible por los próximos 20, 30, 40 años. Yo no tengo ninguna duda. Si el Paraguay mantiene esta línea, si el Paraguay sigue avanzando en esta línea, el Paraguay va a estar entre los países de mayor desarrollo de América Latina y del Caribe. Qué maravilla, señor presidente, lo felicito y qué orgullo, ¿verdad?, estar aquí platicando con usted sobre estos temas. Una pregunta ¿cómo han aprovechado el tema China, los problemas disruptivos del transporte, el canal de Panamá, todo esto con los Estados Unidos? Hay fábricas aquí especiales de chips para semiconductores, eso que ahora prefieren tenerlo más cerca. ¿Paraguay ha logrado algo en esa línea? Sí, de hecho, Paraguay ya lo hacía antes que esta idea del nearshoring se empieza a hablar. Nosotros hace muchos años fuimos y le planteamos a Brasil, estamos hablando del año 2013, 2014, le fuimos a plantear a Brasil que nosotros queríamos ayudarle a Brasil. Y ellos nos miraron y no entendían. ¿Y qué Paraguay nos va a ayudar a nosotros? Sí. Brasil, que está creciendo a una velocidad, que hoy ya tiene su mayor socio comercial es China, le vende muchos productos, principalmente commodities, pero compra todos los productos manufacturados. Brasil no puede competir con la industria manufacturera de China. En ese entonces, 10 años atrás, eran 60.000 millones de dólares de importación de Asia cada año, hoy son más de 100.000. Y le dijimos, nosotros no queremos traer empleos de Brasil a Paraguay, nosotros queremos traer empleos de Asia. Y Brasil se convirtió en el mayor inversor extranjero directo en el Paraguay, pasando a Estados Unidos, que era tradicional con el negocio del agro. Y eso lo hemos acelerado en los últimos años. Hoy más del 10% de las exportaciones de Paraguay son de productos manufacturados que van principalmente a Brasil,
pero a otros mercados, bajo el régimen de maquila. Si uno mira entre todos los países de América Latina y el Caribe, el país que tiene la mayor apertura comercial es México, por su relación comercial con Estados Unidos. El segundo país que tiene la mayor apertura comercial es Paraguay. Paraguay, principalmente por nuestro comercio con Brasil, pero porque Paraguay se está convirtiendo en una plataforma de producción para, por supuesto, el Mercosur, pero también para los otros países del mundo. Estamos diversificando nuestros mercados, estamos abriendo nuevos mercados, mercados para la carne, como lo que fue la reapertura del mercado americano el año pasado, Canadá este año, si todo sale bien en poco tiempo más México también se abriría. Eso nos va a permitir que la carne, que con mucha humildad lo digo, es la mejor carne del mundo, ¿verdad?, va a acceder a mercados más competitivos y vamos a poder generar mayor ingreso para los productores para que este producto que es tan importante pueda seguir creciendo. En la producción de arroz, Paraguay está creciendo, accediendo a nuevos mercados. Yo estuve en Costa Rica hace unos meses, ¿verdad?, y ahí abrimos el mercado. Me decía el presidente, los intermediarios generaban un sobrecosto de 150 millones de dólares al año. Del momento que dimos apertura a otros mercados, Paraguay empezó a exportar, le benefició a Paraguay, le benefició a los consumidores de Costa Rica, y así lo estamos haciendo con otros países. Así que esta situación que vive el mundo, ¿verdad?, y esta guerra comercial de China, principalmente con Estados Unidos, en realidad nosotros la estamos mirando desde la gradería. Esta no es nuestra pelea. Paraguay tiene una relación diplomática con Taiwán hace 67 años. Una relación que está construida sobre una base sólida, sobre una roca. Y esa roca no se puede cuantificar en términos de balanza comercial. No se cuantifican importaciones y exportaciones. Se valoriza en la historia de un país pequeño, en un entorno hostil, que decidió ser libre y soberano. Es la historia del Paraguay, es la historia hoy de Taiwán, que ellos quieren ser una nación soberana. Y que esa lucha sobre la soberanía en un entorno que es desventajoso, ¿verdad? Pues no podemos negar que la situación de Taiwán, una pequeña isla de 20 millones de habitantes, frente a un continente como es China popular, le pone en una situación de desventaja tremenda. Pero aún así, en un entorno de desventaja, Taiwán domina el mundo en la producción de semiconductores. 85% de todos los semiconductores del mundo se producen en esa pequeña isla. Y no es tener dinero o conocer la tecnología, es algo mucho más, es desarrollar una cultura que es la que le permite ser tan pero tan eficiente. Y es lo que nosotros estamos buscando. Pero nosotros somos conscientes que esto también es un camino, ¿verdad? Y para también agregar, Carlos siempre usa una analogía, ¿verdad?, que al chico, si vos le das más comida de la que su cuerpo puede procesar, no va a crecer más rápido. Es más, probablemente tenga algún problema de malnutrición o de obesidad. Y lo mismo le pasa a Paraguay. Nosotros somos conscientes, el Paraguay tiene todo para ser una nación de un nivel de prosperidad y desarrollo altísima. Pero eso no ocurre de la noche a la mañana. Ese es un proceso que se da por mejorar los sistemas de salud pública, se da por mejorar los sistemas de educación pública, se da por fortalecer los sistemas de seguridad, por ampliar una gama de oferta de programas sociales que complementan estos más naturales, ¿verdad? Los más directos son la salud y la educación, pero el acceso a la vivienda acelera el proceso porque genera un nivel de seguridad en una familia o un crédito, ¿verdad?, donde el mercado no va a ir donde hay menos información o se percibe como que son más riesgosos, y la política pública tiene que ir para darle crédito a las pymes que hoy tienen que enfrentar costos financieros más altos, pérdidas de eficiencia. Entonces, esto forma parte de un abanico y de una gama de productos, de oferta de políticas públicas que nosotros estamos haciendo, que va a permitir que sigamos creciendo al 5%, porque si vos hoy me preguntás, vos, mira, vas a ser presidente 4 años más. ¿Qué pasa si yo te digo, Santi, te cambio 4 años de crecer al 10%
o 40 años creciendo a el 5%. No tengo ninguna duda, te cambio por los 40 años. Porque lo que hemos visto es que en procesos de expansión, más allá, y en esto hay un término muy básico, que es ¿cuál es el potencial que tiene tu economía? El potencial de la economía paraguaya hoy, 3,5, 4%. ¿Verdad? O sea, lo que crezcamos por encima del 4%, estamos creciendo por encima del potencial. ¿Cuánto queremos forzarle a nuestra máquina, como si fuese una industria, a que siga produciendo por encima del potencial? Lo que queremos es ampliar la capacidad instalada en la fábrica. ¿Cómo mejoramos? Con salud, con educación, con seguridad, con reglas claras, con inversión privada genuina. Eso es lo que va a permitir que el Paraguay... Entonces, en esta disyuntiva, ciertamente nosotros estamos mirando el modelo de Taiwán, el modelo de un país más pequeño que sus competidores en la región, pero tremendamente eficiente y competitivo. Y, por supuesto, creemos que nuestro entorno, que hoy ciertamente no es hostil como lo fue en la guerra de la Triple Alianza, pero comercialmente no es un escenario cómodo. Y nosotros somos conscientes, yo sé, Roberto, que en la medida que Paraguay siga creciendo, se siga desarrollando y siga escalando la montaña, cada vez hay menos oxígeno y cada vez los vientos soplan más fuertes. O sea, Paraguay tiene que hacerse cada vez más fuerte en un escenario internacional que es nomás por definición hostil y es complicado. Roberto, quiero complementar un poco la cuestión de Maquila. ¿Se escucha, verdad? Si bien es cierto, el régimen de Maquila no es único en Paraguay, no en todos lados tiene una buena percepción, ¿verdad? En algunos lugares creo que ha salido crítica en términos de condiciones laborables que son muy precarias, etcétera, etcétera. La experiencia de Paraguay es muy positiva, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es lo que nos ha permitido explotar las ventajas de algo que ha sido criticado durante mucho tiempo, que es Mercosur. Porque gracias al Mercosur, nosotros somos un mercado, no de 6 millones y algo de habitantes, sino somos un mercado de 300 millones de habitantes. Eso es algo que la gente que viene acá a Paraguay no debería mirar únicamente lo que es el mercado interno, sino con libre impuestos tenemos un acceso a un mercado, a una China, a nuestra China, que es el mercado brasileño. Y el régimen de Maquila justamente lo que permite es insertarnos a ese mercado con todas las ventajas que puede tener Paraguay en términos de régimen impositivo, la disponibilidad de energía, la mano de obra que tal vez no es la más educada, pero sí es altamente entrenable y por tanto es altamente eficiente. Y nos permite insertarnos a un mercado gigantesco que es Brasil. Desde el punto de vista social, ha sido un régimen que ha permitido mucho empleo. Creo que en términos generales, y me corregí Javier, creo que hay algo así como 25.000 empleos, ¿verdad?, de las empresas que están dedicadas a la maquila. Y no solamente en términos de cantidad ha sido importante para nosotros, sino en términos de calidad. Porque, por ejemplo, en la cuestión de arneses eléctricos, que es para el cableado eléctrico de los autos, que es una de las cosas que más se producen acá, básicamente el empleo está focalizado en madres solteras, en mujeres, madres solteras. Entonces, imagínense ustedes el impacto social que tiene eso, de permitirle a una madre soltera tener acceso a un trabajo relativamente estable y que tiene incluso acceso a la seguridad social. Entonces, este régimen de Maquila ha sido muy importante en lo económico y en lo social. Y acá uno puede decir, bueno, Maquila, ¿y es solamente tejidos o zapatos? No, hay una enorme cantidad de productos que se están produciendo acá, como por ejemplo la cuestión de farmacéuticos, la cuestión de plásticos, la cuestión que ya mencioné de cableado eléctrico para autos, también por supuesto textiles y también zapatos. Y eso probablemente vaya a ampliarse mucho más una vez que definamos también la cuestión de la maquila de servicios, ¿verdad?, que es algo que el gobierno está impulsando. Entonces es un lugar como para observar. Yo finalmente me quedo un poco más tranquilo que mi colega del Ministerio de Industria y Comercio. Cuando me habló de revolución ya pensé que era un intervencionismo neokeynesiano potenciado que él quería,
pero finalmente reconoce, ¿verdad?, de que finalmente es el sector privado, son ustedes los que finalmente van a generar algún tipo de revolución si es que tenemos de acá para adelante. Y realmente creo que yo no me siento capacitado de decirle dónde tienen que invertir ustedes, porque para eso está la gente del sector privado paraguayo acá, que les van a guiar claramente cuáles son las potencialidades que tiene el Paraguay y dónde ustedes podrían poner realmente su apuesta en este país que tiene mucho para ofrecer.